Anuncié mi embarazo en una cena familiar, y mi propia familia me borró de su vida durante 7 años. No sé en qué momento aprendí que en algunas familias la felicidad también tiene turno, y que si no te toca, más vale que te quedes callada. Cuando todo pasó, yo tenía 24 años. Hoy tengo 31, y aunque han pasado 7 años, hay cosas que siguen doliendo igual. No porque no haya sanado, sino porque hay heridas que no se cierran del todo, solo se aprenden a cargar. En ese entonces yo estaba embarazada de 3 meses. No era un embarazo planeado al 100%, pero sí deseado. Yo estaba enamorada, ilusionada, muerta de miedo como cualquier primeriza, pero también convencida de que algo bueno estaba por venir, no solo para mí, sino para todos. Porque mi familia venía de una racha pesada, muy pesada. Mi hermana Clara, la mayor, había perdido un embarazo poco tiempo antes. Fue devastador, no solo para ella, sino para todos. La casa de mis papás se volvió un lugar gris. Nadie hablaba de otra cosa. Cada comida familiar giraba alrededor de lo que pudo haber sido. Todo se decía en voz baja, como si la vida entera estuviera de luto. Yo estuve ahí, no como espectadora, sino como hermana. La acompañé, la escuché llorar, le llevé comida, me senté con ella sin decir nada cuando no había palabras. Nunca minimicé su dolor. Nunca pensé que ya se le pasaría. Sabía que ese tipo de pérdida se queda contigo para siempre. Pero con el paso de los meses, algo empezó a incomodarme. No el dolor de mi hermana, sino la forma en que toda la familia se quedó atrapada ahí, como si nadie tuviera permiso de sonreír. Como si cualquier buena noticia fuera una falta de respeto. Mi papá, Raúl, era el que más me preocupaba. Siempre había sido fuerte, el que sostenía a todos, el que resolvía, y de pronto estaba apagado, callado, envejecido de golpe. Una noche, sin saber que yo estaba cerca, lo escuché decir algo que se me quedó tatuado en la cabeza, algo sobre que su ilusión de conocer a un nieto tal vez ya no se cumpliría nunca. Esa frase me rompió. No porque pensara que mi hijo iba a reemplazar nada, sino porque entendí cuánto necesitaba mi papá una razón para volver a ilusionarse. Y ahí fue cuando se me metió en la cabeza la idea de que tal vez mi embarazo no sería una traición, sino un respiro. Cuando se acercó el cumpleaños número 50 de mi papá, mi mamá organizó una cena grande, de esas donde va toda la familia, aunque nadie tenga realmente ganas. Tíos, primos, mi hermana con su esposo, mis papás, todos alrededor de la mesa fingiendo normalidad. Yo fui con el estómago revuelto, no por el embarazo, sino por los nervios. No sabía si decir algo o no. Me debatí toda la noche. Pensé en guardármelo, pensé en esperar. Pensé en que tal vez no era el momento. Pero también pensé que nunca iba a ser el momento perfecto. Así que cuando llegó el final de la cena, cuando todos estaban sentados, cuando el ambiente estaba lo suficientemente tranquilo, tomé aire y lo dije, no con espectáculo. No con intención de robar protagonismo. Lo dije como quien ofrece algo frágil con las 2 manos. Y lo que pasó después, todavía me cuesta procesarlo. El silencio fue lo primero. Un silencio incómodo, pesado, de esos que te hacen sentir que acabas de romper algo invisible. Las miradas no fueron de sorpresa feliz, sino de juicio. Mi mamá se puso pálida, mi hermana se levantó de la mesa llorando y salió sin decir nada. Su esposo fue detrás de ella. Yo me quedé ahí, sin entender qué acababa de hacer mal. Mi mamá explotó. No fue una reacción contenida, fue un ataque directo. Me reprochó no pensar, no tener tacto, no respetar el dolor ajeno. Me hizo sentir como si hubiera anunciado algo obsceno, como si mi embarazo fuera una provocación. Pero lo que más me dolió fue mi papá. No levantó la voz, no hizo un escándalo. Simplemente me miró con una decepción tan profunda que sentí que me encogía. Me dejó claro, sin gritos, que no quería volver a verme en su casa. Ahí supe que algo se había roto de verdad. Me fui esa noche con un nudo en la garganta, pensando que todo se iba a arreglar al día siguiente, que hablaríamos, que entenderían mis intenciones, que verían que no lo hice por maldad. No sabía que esa cena iba a marcar el inicio de 7 años de silencio, porque lo que vino después no fue una discusión familiar normal, fue un borrado sistemático, llamadas sin respuesta, mensajes ignorados, puertas cerradas, versiones torcidas de la historia contadas a otros familiares, donde yo pasé de hija y hermana a villana insensible. Intenté arreglarlo, de verdad,
Pedí disculpas aunque no entendía del todo de qué me estaba disculpando. Escribí mensajes largos. Pedí ayuda a una tía para mediar. Nada funcionó. Mi mamá me bloqueó. Mi papá se negó a hablar conmigo. Mi hermana actuó como si yo no existiera. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía embarazada. El estrés empezó a pasar factura. Dormía mal, lloraba sola. Me sentía culpable por estar feliz por mi bebé y al mismo tiempo devastada por haber perdido a mi familia. Diego, mi pareja, empezó a resentirlo todo, las discusiones, el ambiente, la presión constante, hasta que, un día, simplemente se fue. No porque no me quisiera, sino porque no pudo con el caos. Me dijo que no sabía cómo criar a un hijo en medio de tanto odio. Y ahí me quedé, embarazada, sola y oficialmente expulsada de mi familia. Pero eso todavía no era lo peor. Después de esa cena todo se volvió extraño, como si mi vida siguiera avanzando pero en un carril completamente distinto al del resto de mi familia. Yo despertaba todos los días con el mismo cuerpo cambiando, con las mismas náuseas, con el mismo cansancio, con la misma ilusión por mi hijo, pero sin nadie con quien compartirlo. Al principio todavía tenía la esperanza de que reaccionaran. Pensaba que solo necesitaban tiempo, que cuando se calmara el enojo, cuando procesaran la noticia, me llamarían. Me aferré a esa idea durante semanas. Revisaba el teléfono más de lo que me gustaría admitir. Cada vibración me aceleraba el corazón. Cada notificación que no era de ellos me hundía un poco más. Nada. Mi mamá no solo no me buscó, sino que empezó a mover la narrativa familiar. Me enteré por una prima que yo era la insensible, la que había restregado su embarazo en la cara de su hermana, la que no supo esperar, la que rompió a la familia. Escuchar eso fue devastador, porque yo sabía lo que había sentido esa noche. No fue soberbia, no fue competencia, no fue maldad. Escuchar eso fue devastador. Fue una mezcla ingenua de amor y esperanza. Pero eso no importaba. Ya habían decidido quién era yo en su historia. Mi papá, el hombre que siempre pensé que estaría de mi lado aunque no me entendiera del todo, se convirtió en un silencio absoluto. No me gritó más, no me escribió, no me buscó. Fue como si hubiera muerto para él, y esa ausencia dolía más que cualquier reclamo. Mi hermana Clara tampoco dio señales, ni un mensaje, ni una pregunta, nada. Yo sabía que seguía dolida, pero también sentía que me había convertido en el chivo expiatorio perfecto. Su dolor necesitaba un culpable, y yo estaba ahí, embarazada, visible, imposible de ignorar. Mientras tanto, mi cuerpo avanzaba. Las citas médicas, los estudios, las primeras pataditas. Todo lo viví prácticamente sola. Algunas amigas estuvieron cerca, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo no tener a tu mamá cuando te dicen que todo va bien, o cuando te explican los riesgos, o cuando te preguntan si ya pensaste en nombres. Diego, mi pareja, empezó a cambiar poco a poco. Al principio intentó ser fuerte, pero el rechazo de mi familia también le cayó encima. Él veía cómo me derrumbaba, cómo lloraba por las noches, cómo me culpaba por cosas que no podía controlar, y empezó a sentirse atrapado. Lo noté antes de que se fuera. Menos mensajes, menos paciencia, menos planes. Cuando finalmente se fue, yo ya estaba de 8 meses. No hubo drama escandaloso. Fue peor. Fue cansancio. Me dijo que no sabía cómo criar a un hijo en medio de tanta hostilidad, que sentía que siempre habría un conflicto, que no estaba listo para ser el único sostén emocional. Lo entendí, aunque me doliera como nunca, porque en el fondo yo también estaba agotada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida abrazando mi panza. Recuerdo haberle pedido perdón a mi hijo por traerlo a un mundo donde ya empezaba con pérdidas. Me prometí que aunque todos me hubieran soltado, yo no lo haría jamás. El día del parto llegó sin avisar. No hubo llamadas a mis padres, no hubo mensajes a mi hermana, no hubo nadie esperando afuera con flores, solo yo, una bolsa preparada a medias y un miedo inmenso. El hospital estaba lleno de gente acompañada. Mamás tomadas de la mano, parejas nerviosas, familias completas esperando noticias. Yo firmé papeles sola, caminé por los pasillos sola, me cambié sola. Y cuando me llevaron a la sala de parto, lo único que pensé fue que si algo salía mal, nadie de mi sangre se enteraría a tiempo. Mateo nació sano, eso es lo importante. Lo demás es borroso. Recuerdo el llanto,
el peso tibio sobre mi pecho, la sensación abrumadora de amor mezclada con una tristeza profunda. Lo abracé y esperé, no sé exactamente qué. Tal vez un milagro, tal vez que alguien apareciera, tal vez que mi mamá entrara corriendo arrepentida. No pasó. Los días siguientes fueron una mezcla rara de felicidad y vacío. Aprender a amamantar, no dormir, llorar sin razón aparente, mirar a mi hijo durante horas mientras todos los pensamientos se agolpaban. Nadie de mi familia llamó, nadie preguntó si estábamos bien, nadie pidió una foto, nadie quiso saber su nombre. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue enojo, fue aceptación. La comprensión dolorosa de que para ellos yo ya no formaba parte de la familia, que no importaba si tenía un hijo, si estaba sola, si estaba asustada. Habían elegido su postura, y yo ya no entraba en ella. Con el tiempo dejé de intentar, dejé de escribir mensajes que nunca respondían, dejé de preguntar a terceros, dejé de justificarme. Me enfoqué en sobrevivir, en trabajar, en criar a Mateo, en levantarme cada día aunque me doliera todo. Aprendí a ser madre sin red, aprendí a no esperar nada, aprendí a no contar con nadie que no estuviera dispuesto a quedarse. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a construir algo nuevo. No era la familia con la que crecí, pero era real, era mía, y sobre todo, era segura. Aún así, había noches en las que el silencio pesaba, no por mí, sino por Mateo. Me preguntaba si algún día me reprocharía haberlo alejado de sus abuelos, de su tía, de esa familia que existía pero que había decidido no conocerlo. No sabía entonces que el pasado todavía no había terminado de alcanzarme, porque 7 años después, cuando yo ya había aprendido a vivir sin ellos, fue cuando decidieron volver. 7 años pueden parecer mucho tiempo, pero hay dolores que no se desgastan, solo se acomodan en algún rincón del cuerpo y aprenden a no estorbar tanto. Así estaba yo cuando el mensaje llegó. Una tarde cualquiera, revisando el celular mientras Mateo hacía la tarea en la mesa, apareció el nombre de mi mamá en la pantalla. No un número desconocido, no una tía intermediaria. Ella, directamente. Sentí ese temblor automático en las manos que solo aparece cuando algo viejo y no resuelto vuelve a tocar la puerta. Lo primero que pensé fue que algo malo había pasado. Lo segundo fue que no sabía si quería leerlo. El mensaje era largo, cuidadosamente escrito, como si alguien lo hubiera revisado varias veces antes de enviarlo. Decía que habían pasado muchos años, que el tiempo les había ayudado a reflexionar, que la familia no estaba completa, que querían conocer a su nieto. Usaban palabras suaves, casi terapéuticas. Nada de disculpas claras, nada de asumir errores, solo frases como «todos sufrimos», «las cosas se malentendieron», «ya es momento de sanar». Me quedé viendo la pantalla varios minutos. Mateo me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentí con naturalidad, como aprendí a hacerlo cuando entendí que no siempre era seguro decir la verdad. Esa noche casi no dormí. No porque no supiera qué responder, sino porque me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Una parte muy pequeña de mí todavía esperaba algo. No perdón exactamente, pero sí algún tipo de reconocimiento. Alguna frase que dijera, «te fallamos», y ese algo no estaba ahí. Al día siguiente hablé con una amiga cercana, de esas que sí estuvieron cuando yo no tenía a nadie. Me escuchó sin interrumpirme y me hizo una pregunta que me dejó helada. Si no existiera Mateo, ¿ellos te habrían buscado? No supe qué responder, y en ese silencio estaba toda la respuesta. Empecé a recordar detalles que había empujado al fondo de la memoria. Cómo nunca me preguntaron cómo estaba durante el embarazo. Cómo no se preocuparon cuando mi pareja se fue. Cómo no aparecieron ni siquiera para asegurarse de que el bebé estuviera sano. Cómo me borraron de las fotos familiares, de los cumpleaños, de los mensajes. Cómo me desheredaron no solo económicamente, sino emocionalmente. Y ahora de pronto querían entrar de nuevo, no a mi vida exactamente, sino a la de mi hijo. Eso fue lo que más me dolió. Entender que yo seguía siendo prescindible, pero él no. Que no me buscaban a mí como hija, sino a Mateo como símbolo, como la pieza que faltaba para reparar algo que nunca quisieron arreglar conmigo. Decidí responder. No con enojo, no con gritos, no con reproches interminables. Respondí con honestidad, aunque doliera. Les dije que durante años esperé una llamada que nunca llegó,
que crié a mi hijo sola mientras ellos me señalaban, que no podía fingir que nada había pasado solo porque ahora sentían un vacío. La respuesta no tardó en llegar, y fue ahí cuando se cayó la máscara. Mi mamá dijo que yo estaba exagerando, que había que dejar el pasado atrás, que no podía castigar a mi hijo por cosas entre adultos. Mi papá escribió poco, pero lo suficiente para dejar claro que seguía pensando que yo había actuado mal aquella noche, y mi hermana ni siquiera me escribió directamente. Le dijo a una tía que yo estaba usando a mi hijo como arma. Eso fue un golpe bajo, porque durante 7 años nadie se preguntó si yo estaba bien, nadie se preguntó si mi hijo tenía lo suficiente, nadie ofreció ayuda, compañía, presencia, y ahora de pronto yo era la cruel, la vengativa, la que no sabía perdonar. Ahí entendí algo que me costó aceptar. No querían reconciliación, querían acceso. Querían sentirse abuelos sin haber sido padres cuando más se necesitaba. Querían la foto, la experiencia, el título, sin atravesar la responsabilidad emocional. Mateo, mientras tanto, seguía con su vida, feliz, curioso, seguro. Nunca me preguntó por mis padres porque para él no existían. Su mundo era pequeño pero sólido. Yo era su constante. Mis amigas eran su red. No había huecos porque nadie le había prometido algo que luego le quitaron. Y entonces apareció la gran pregunta que me persiguió durante semanas. ¿Tengo derecho a cerrar una puerta que otros quieren abrir ahora, solo porque les conviene? Pensé en lo que significaría dejar que entraran, en las visitas incómodas, en las comparaciones, en los comentarios pasivo-agresivos, en el riesgo de que un día decidieran volver a desaparecer y Mateo tuviera que cargar con una herida que yo ya conocía demasiado bien. También pensé en mí, en la mujer que fui a los 24, llorando sola, rogando por un poco de apoyo, en la madre que aprendió a ser fuerte no por elección, sino por necesidad, en todo lo que construí sin ellos. Y entendí que perdonar no siempre significa permitir acceso, que sanar no siempre implica reconciliarse, que proteger a mi hijo también significaba protegerme a mí. Así que tomé una decisión que muchos llaman cruel, otros llaman madura, algunos llaman vengativa, pero era mía. Después de ese último intercambio, entendí algo que me costó años aceptar. No todas las personas que comparten tu sangre sienten que te deben cuidado. Y eso no te obliga a seguir ofreciendo el corazón como si nada hubiera pasado. Tomé distancia. No bloqueé de inmediato, no armé un drama público, no hice un anuncio solemne. Simplemente dejé de responder. Silencio, el mismo silencio que me dieron cuando estaba embarazada, asustada, sola y rota. El mismo silencio que aprendí a sobrevivir. Las semanas siguientes llegaron mensajes de todo tipo, algunos más suaves, otros directamente manipuladores. Que el tiempo no vuelve, que los abuelos no son eternos. Que Mateo crecería preguntándose por qué lo alejé de su verdadera familia. Ese argumento fue el que más me dolió, porque tocaba justo donde siempre había tenido miedo, fallarle como madre. Pero entonces empecé a observar mi realidad, no la que ellos inventaban. Mateo no estaba triste, no estaba confundido, no sentía que le faltara nada. Tenía rutinas, risas, seguridad, tenía adultos que lo querían sin condiciones. Tenía una mamá presente, cansada a veces, sí, pero constante, y sobre todo, tenía paz. Me pregunté qué pasaría si los dejaba entrar ahora, si de pronto aparecían como abuelos amorosos, después de años de ausencia. ¿Cómo explicarle más adelante por qué no estuvieron antes? ¿Cómo protegerlos si un día volvían a desaparecer? ¿Cómo sostenerlos si empezaban a hablar mal de mí, como ya lo habían hecho en el pasado? Porque algo que la gente olvida es que quien fue capaz de abandonarte una vez, es capaz de volver a hacerlo. Y esta vez no solo me dolería a mí. También entendí otra cosa incómoda. Mi familia nunca me pidió perdón de verdad. Nunca dijeron te fallamos. Nunca reconocieron que me echaron cuando más los necesitaba. Nunca se preguntaron qué significó para mí parir sola, criar sola, sanar sola. Querían pasar directo al capítulo bonito sin leer los anteriores. Y no, la vida no funciona así. Tomé la decisión consciente de no permitir el contacto. No desde el rencor, sino desde la claridad. No desde la venganza, sino desde el autocuidado. Les escribí una última vez, con calma, sin insultos, sin reproches largos. Les dije que no estaba lista para abrir esa puerta, que Mateo estaba bien, que yo también,
y que necesitaba que respetaran eso. La respuesta fue predecible. Me llamaron fría, me dijeron que estaba siendo injusta, que estaba repitiendo ciclos, que algún día me arrepentiría. Pero aquí está la parte que casi nadie quiere escuchar. También me arrepentí muchas veces de haber intentado agradarles, de haberme callado, de haberme culpado por cosas que no me correspondían, y ese arrepentimiento sí me costó años de paz. Hoy no. Hoy mi casa es tranquila. Hoy no camino sobre cáscaras de huevo. Hoy no tengo que demostrar que merezco amor. Hoy no dependo del reconocimiento de personas que solo aparecen cuando les conviene. ¿Es una decisión perfecta? No. ¿Es una decisión fácil? Tampoco. ¿Es una decisión tomada desde el amor? Sí, desde el amor propio y desde el amor más grande que conozco, el que siento por mi hijo. Si algún día Mateo me pregunta por ellos, le diré la verdad, adaptada a su edad. No les inventaré villanos, pero tampoco les pondré alas. Le diré que hubo personas que no supieron cuidar, y que por eso tomé decisiones para protegernos. Porque ser madre también es saber cerrar puertas aunque otros te digan que las abras. ¿De verdad soy la mala por no dejar entrar a quienes me abandonaron cuando más los necesitaba? ¿O poner límites, incluso a la familia, también es una forma válida de amor? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.